Hola y bienvenidos a esta crónica. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los eventos más extraordinarios y la verdad más impactantes de nuestra historia reciente. Esta no es solo la típica reconstrucción de un accidente aéreo, para nada. Es una exploración profundísima de los límites humanos. Vamos a desglosar una de las demostraciones de supervivencia, resiliencia y unión más extremas de todo el siglo XX. Una historia donde literalmente cada pequeña decisión era la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy vamos a entender exactamente cómo ocurrió esta tragedia y, por supuesto, el milagro de los Andes. 72. 72 días, o sea, imagínense por un momento lo que es eso. Esa es la cantidad exacta de días que un grupo de 16 personas logró sobrevivir en medio de un desierto de hielo y roca. Y esto mucho después de que el mundo entero, los gobiernos y las autoridades, los dieran por muertos. Para realmente dimensionar lo que significa sobrevivir más de 2 meses en esas condiciones, tenemos que retroceder al instante exacto donde todo cambió para siempre. Acto 1. El error de cálculo. Bueno, todo arranca el 12 de octubre de 1972 con un vuelo lleno de vida, de chistes, de expectativas, que muy pronto se iba a dar de frente con la fuerza implacable de la naturaleza. El viaje llevaba a 45 pasajeros hacia Chile, en su mayoría muchachos del equipo de rugby All Christians y sus familiares. Primero, un clima terrible los obliga a pasar la noche en Mendoza, Argentina. Al día siguiente, el famoso viernes 13 de octubre, retoman el vuelo hacia el sur buscando un paso un poco más bajo en la cordillera. Y aquí es donde ocurre la fatalidad. El copiloto Dante Lagura va volando sin visibilidad por unos bancos de nubes densísimos, dependiendo solamente de la navegación por estima. Básicamente, calculando a ciegas. Y comete un error crítico. Él calcula mal el tiempo y cree que ya pasaron la ciudad chilena de Curicó. Entonces inicia el descenso. Pero la realidad era otra. Seguían en el corazón de la cordillera. Al salir de las nubes, ¡pum!, la montaña estaba ahí justo frente a ellos. El avión impacta, pierde las alas, pierde la cola y el fuselaje sale disparado como un trineo a más de 350 kilómetros por hora hasta frenar en el glaciar de las lágrimas. 12 personas mueren instantáneamente en medio de una locura vertiginosa. Y de repente, después de los gritos y el metal retorcido, un silencio sepulcral, seguido por una realidad brutal. Menos 30 grados centígrados. Estamos hablando de 3.500 metros de altura. Traten de visualizarse ahí, atrapados en esa congeladora extrema, pero vestidos con trajes de lana, camisas y zapatos de calle. Esa primera noche fue, sin exagerar, un infierno absoluto que cobró la vida de 5 personas más antes de que saliera el sol. Estaban sin abrigo y completamente aislados del mundo. Pasamos al acto 2, la sociedad de la nieve. Al verse arrojados a este caos total y sin los adultos mayores que solían guiarlos, estos jóvenes universitarios empezaron a hacer algo milagroso: imponer estructura para no morir. Pero claro, antes de poder organizarse, hubo que asimilar un golpe emocional durísimo. Atrapado entre los hierros de la cabina, el copiloto no paraba de repetir unas palabras que iban a atormentar a los sobrevivientes. Pasamos Curicó, pasamos Curicó. Y mientras eso pasaba, Fernando Nando Parrado despertaba de un coma de 3 días, solo para darse cuenta de que su madre había muerto en el choque y ver cómo su hermana menor Susana fallecía en sus propios brazos poco después. Un dolor simplemente incalculable. Y sin embargo, aquí es donde brilla el ingenio humano puro y duro. Liderados por Marcelo Pérez, el capitán del equipo, empezaron a tomar medidas de supervivencia increíbles. Primero, sacaron todos los asientos y a los fallecidos del fuselaje para armar un refugio. Segundo, los estudiantes de medicina, Roberto Canessa y Gustavo Cervino, se pusieron la bata de doctores. Improvisaron férulas y trataron heridas horribles literalmente con nada. Y tercero, escuchen esta genialidad táctica. Agarraron las chapas de aluminio de los respaldos de los asientos para que el sol derritiera la nieve y así conseguir agua potable. Una clase magistral de ingeniería de supervivencia bajo la peor presión imaginable. Estaba prohibido quejarse. Tal cual, esta fue la regla de oro que impuso Gustavo Cervino y se convirtió en la base de esta nueva sociedad. Para ellos, la cuestión del grupo era tan vital como tomar agua. Si alguien se quejaba, lo aislaban hasta que pidiera perdón. Su supervivencia no fue solo cuestión de aguantar el frío o el hambre, fue un trabajo en equipo inquebrantable, disciplina total y una solidaridad absoluta. Llegamos al acto 3, el límite de la existencia, una etapa desgarradora de esta historia que la verdad merece nuestro respeto más profundo. Para el día 10, las reservas, que eran un par de chocolates y un poco de vino, ya no existían. Y en ese frío extremo, el cuerpo humano quema miles de calorías solo para mantener la temperatura basal. Estaban al borde de un fallo orgánico generalizado.
Esto los acorraló y los llevó, después de debates éticos y religiosos fuertísimos, a hacer un pacto de sangre. Tuvieron que romper el tabú más sagrado de nuestra civilización para evitar la extinción biológica. Acordaron de frente que si alguno moría, su cuerpo iba a servir para darle vida a los demás. Una decisión que desde la comodidad de nuestras casas parece inimaginable, pero que allá arriba fue dictada por el instinto de preservación más puro. Y justo cuando uno piensa que no podía irles peor, la montaña les tira una secuencia de golpes letales. El 23 de octubre, a través de una radiecita que logró reparar Roy Harley, escuchan la peor noticia posible. La búsqueda oficial se había suspendido. El mundo entero los había abandonado. Y días después, la noche del 29 de octubre, una luz silenciosa les cae encima y sepulta el fuselaje mientras todos dormían. 8 personas más mueren asfixiadas, incluyendo a Marcelo Pérez, su capitán. Quedaron ahí, enterrados vivos durante 3 larguísimos días antes de poder hacer un túnel por la cabina. Acto 4. La expedición final. Ya estamos en diciembre. Empieza el deshielo del verano austral y saben que es su única y muy estrecha ventana para intentar salvarse ellos mismos. Miren los números, porque el precio que cobraron los Andes fue brutal. Salieron 45 de Montevideo. 27 lograron sobrevivir al choque inicial, pero para diciembre ya solo quedaban 16. El golpe anímico final llegó el 11 de diciembre con la muerte de Numa Turcati. Este muchacho era el pilar moral de todos, un ejemplo de integridad, pero sus heridas infectadas simplemente no aguantaron más. Ese fue el punto de inflexión. Era ahora o nunca. Tenían que salir de ahí. Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicentín, a quienes el grupo había cuidado y alimentado mejor para esta misión suicida, empiezan a escalar la pared inmensa de la montaña hacia el oeste. Después de 3 días de pura agonía, llegan a la cima, a más de 4.600 metros de altura. Ellos esperaban ver los valles verdes de Chile, confiando ciegamente en lo que había dicho el piloto antes de morir. Pero la realidad fue una bofetada. Solo veían una sucesión interminable de picos nevados hasta donde alcanzaba la vista. El error de navegación del piloto había sido gigantesco. Estaban atrapados en el mismísimo centro de la cordillera. Al ver este paisaje desolador, toman una decisión estratégica brillante. Como sabían que el viaje iba a ser muchísimo más largo de lo planeado, Antonio Vicentín les deja sus raciones de comida y se regresa al fuselaje para avisarle al resto. Mientras tanto, Parrado y Canessa siguen adelante hacia lo desconocido. Caminan durante 10 días seguidos. Empujan sus cuerpos al borde del colapso total, cruzando cañadones, ríos congelados, hasta que por fin el 21 de diciembre ven agua corriendo y llegan al río Azufre. Y ahí, al otro lado de ese río, ven a un arriero chileno, Sergio Catalán. El ruido del agua era tan fuerte que no podían escucharse al gritar, así que agarran un trozo de papel, un lápiz, lo atan a una piedra y Nando Parrado lo lanza con las pocas fuerzas que le quedaban. Escribe este mensaje icónico. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Tenemos que salir rápido de aquí, no sabemos cómo. ¿Dónde estamos? Un mensaje que desborda desesperación, pero también unas ganas de vivir impresionantes. El mundo entero, que ya había pasado la página, estaba a punto de enterarse de que lo imposible había sucedido. Y llegamos al acto 5, el rescate y el legado. El 22 y 23 de diciembre de 1972, la historia da un giro triunfal y espectacular. 2 helicópteros, guiados por el mismo Nando Parrado, rompen el silencio eterno del glaciar. Por fin, el alivio y la victoria absoluta sobre la muerte. Aquí los tienen. Estos son los nombres de las 16 personas que regresaron de la montaña, individuos que forjaron una hermandad a prueba de todo. Claro, el tiempo no perdona, y en los últimos años hemos despedido a leyendas como Javier Métol, José Luis Inciarte y, muy recientemente, en 2025, al ingeniero Roy Harley, cuya radio fue la conexión vital en esos días tan oscuros. Si van hoy en día al Glaciar de las Lágrimas, solo van a encontrar el viento, las piedras y una cruz de hierro. Este lugar, que fue el escenario de una tragedia espantosa, se transformó para siempre en un monumento gigante a la resistencia del espíritu humano. Y para cerrar, toda esta historia nos deja una reflexión enorme. Los mismos protagonistas lo han dicho muchísimas veces. No sobrevivieron por ser los más atléticos o los más fuertes, sino por haber construido una pequeña sociedad basada en el amor y la entrega total hacia el otro, donde los que estaban de pie sostenían a los enfermos y los que partían daban absolutamente todo para que la vida de sus amigos pudiera continuar. Entonces, frente a la adversidad más brutal, ¿fue esto la típica supervivencia del más apto o estamos viendo el triunfo definitivo del sacrificio absoluto por el prójimo? Les dejo esa pregunta. Gracias por acompañarnos en esta crónica a través de una de las historias más impresionantes de toda la humanidad.